En nuestra última clase del módulo temático del Bhagavad Gita sobre el Bhakti Yoga, hemos hablado de que una de las exigencias disciplinarias del Bhakti Yoga es la compasión o la solidaridad hacia todas las personas. En ese video hubo una pregunta muy interesante de un amigo mío, compañero de Ashram de vida espiritual, Fernando Brusa, el cual me preguntó cuál era el papel entonces de los Vajananandis en este asunto de la práctica solidaria. Vajananandi es un tipo de Bhakti Yogi, un grupo de Bhakti Yogi que se caracteriza por más bien la práctica solitaria. Entonces, ¿cómo se aplica el asunto de ayudar a otros en un tipo de Bhakti Yoga que es solitario? Entonces, en esta clase vamos a analizar, hicimos alguna investigación de estos términos Vajananandi y Goshtianandi, que son dos grupos o dos estilos de práctica de Bhakti Yoga, una solitaria y otra con personas o ayudando a personas. Vamos a ver las similitudes y diferencias entre estos dos estilos. No he encontrado ni en el Bhagavad Gita, ni en el Bhagavatam, ni en Shastras antiguas estas clasificaciones de Vajananandi y Goshtianandi. Al parecer es una clasificación moderna, especialmente que Srila Prabhupada, el comentador del Bhagavad Gita y Bhagavatam y algunos acharyas anteriores han decidido utilizar para determinar ciertos grupos de Vaishnavas o de practicantes de Bhakti Yoga. He encontrado que solamente hay 5 o 6 referencias de estas terminologías, de estas clasificaciones, Vajananandi y Goshtianandi, en los libros de Prabhupada. Es muy poco para toda la cantidad que él escribió. Algunas observaciones más o utilización de estos términos hay en sus caminatas, en sus conversaciones, pero en total no supera las 20 citas donde se refiere a estos términos. Por lo tanto, no pensamos que es un término que hay que darle mucha importancia. Aún así, dentro del contexto devocional o el contexto del Bhakti Yoga, se utilizan bastante estas palabras o estas clasificaciones para determinar diferentes estilos de servicio devocional. El problema es que aunque tenemos dos que no son ampliamente usadas, que no tenemos referencias yástricas, y que Srila Prabhupada, como cuando las utiliza, a pesar de que mayormente jerarquiza Goshtianandi como una mejor práctica del Bhakti Yoga, aún así también tenemos otras citas donde parece decir lo contrario y mantiene a Vajananandi en una posición superior a los predicadores o los Goshtianandis. Entonces, queremos ver si podemos responder esta pregunta de cómo se compromete dentro de una práctica Vajananandi la exigencia esta disciplinaria de ser solidario. Así que en esta clase nos vamos a responder las siguientes preguntas, o vamos a intentar responderlas. Si el Bhakti Yoga implica solidaridad o compasión, ¿cómo hacen los Vajananandis solitarios para practicarla? ¿Cómo se los define a estos dos grupos exactamente? ¿Cuáles son las referencias que aluden a estos dos términos? ¿Existe alguna jerarquía clara entre estos dos tipos de Bhakti Yogis? ¿Cuáles son las ventajas y los desafíos de cada estilo? ¿Cuál es el estilo más recomendado para los practicantes iniciales del Bhakti? ¿Y cuál es el más recomendado para los avanzados? Todo esto en esta clase. Quédense aquí y pronto a reflexionar acerca de estos términos. Bien, a continuación vamos a citar las referencias donde Srila Prabhupada define a cada uno de estos grupos. Empezamos con los Vajanandis y se refiere al devoto que no viaja, sino que permanece estable en un lugar. Ese devoto siempre está ocupado en el servicio devocional del Señor, canta el Mahamantra Hare Krishna,
tal como han enseñado muchos acharyas o maestros, y a veces sale alguna misión de prédica, pero no, bueno, no es lo principal. Se contenta con cultivar el servicio devocional para su propio beneficio. Él está feliz de que él está avanzando espiritualmente. Con eso la felicidad la tiene plena. El devoto que no predica, pero se ocupa siempre en actividades devocionales. Esa es otra definición de Vajayanandi. Está interesado en su propio bienestar o piensa que no es lo suficientemente competente para predicar. Ahí tienen las citas de donde extrajimos esto. También lo vamos a compartir aquí en la descripción de este video. Hay más definiciones sobre Vajayanandi. No abandonan los lugares sagrados, o sea, no viajan, si se quedan en un templo, en un lugar sagrado, ellos se absorben ahí en su propia práctica espiritual. Alguien que ha alcanzado la dicha y el logro supremo en la meditación solitaria. En realidad, Vajayanandi, al parecer, estamos viendo nada más, es un término que le dieron, o un título que le dieron a un gran maestro, Gaura Kishore Das Babaji, que es el maestro de Srila Prabhupada. Le dieron el título de Vajayanandi, que significa justamente alguien que ha alcanzado la dicha y el logro supremos en la meditación solitaria. También se establece a los Vajayanandi, o Srila Prabhupada establece a los Vajayanandis como Paramahansa, que están más allá de las reglas y regulaciones de las escrituras y se mantienen distantes de la sociedad para que la gente evite imitarlos. Estas son algunas definiciones que aparecen aquí con respecto a Vajayanandi. Como ven, tienen algunas, bueno, la connotación más grande es que están preocupados de su o ocupados de su propia purificación, pero a la vez también son personas que ya han alcanzado la purificación total, como Gaura Kishore Das Babaji, y se recluyen para hacer su meditación interna solitaria. En cambio, los Goshtyanandis es aquel que desea aumentar el número de devotos por todo el mundo. Ese devoto viaja por todas partes a fin de purificar el mundo y a sus habitantes. Y la palabra viajar es interesante también porque viajar significa expandirse, ir a otras partes. Hoy en día no necesariamente se viaja con medios de transporte, sino que también se viaja por medio de bits, como por ejemplo ahora estamos viajando a través de este video a todas partes del mundo. La cuestión es que sale de su lugar para compartir con otros el bhakti, ¿no? La ciencia del bhakti. No se contenta solamente con ser perfecto él mismo, parece que no es para él, es lo único que lo satisface, sino que quiere ver que los demás aprovechen también el santo nombre del Señor y avancen en la vida espiritual. Otra definición. Goshtyanandi, he buscado ahí, Anandi significa bienaventuranza o felicidad. Vajayanandi es bienaventuranza, Ananda, en los Vayan, en el Vayan solitario, en el canto solitario, ¿no? Y Goshtya significa, o Goshtya, viene más bien de reunión, de personas, de asamblea, de gente, ¿no? Siente más satisfacción cuando aumenta la reunión de personas que hacen esa meditación que a él también le hace bien. Entonces la felicidad viene más que todo con que los demás aprovechen también la práctica del bhakti. Es el devoto que además de ser experto en servicio devocional, predica el culto del bhakti y derrota a toda clase de agnósticos. O sea que se dedica a actividades misioneras prácticas. Es un devoto que asume todos los riesgos, predicando en beneficio de toda la sociedad humana. Obtiene su felicidad al aumentar el número de devotos. O sea, la mayor felicidad que él tiene no es solamente de su propio sadhana, de su propia práctica espiritual, sino que la felicidad de él viene, la alegría viene cuando ve que hay más personas también practicando la vida espiritual. Esto es un Goshtyanandi. Y ahora, bueno, vamos a la jerarquización de ambos estilos. ¿Qué dice Srila Prabhupada cuando los compara a ambos? ¿Qué es lo que es más aconsejable? Por ejemplo, tenemos aquí
Una de las primeras citas que tenemos es Vajananandi no son tan importantes como los Goshtianandis. Pero luego tenemos otra cita donde habla de los Vajananandis como Paramahansas y dice que esta forma de servicio devocional Paramahansa son de primer nivel y los predicadores, que supuestamente serían los Goshtianandis, son el segundo nivel y los neófitos están en el tercer nivel. Esta es una clase también que dio, así que acá tenemos una confusión, ¿cómo puede ser? No son tan importantes los Vajananandi, pero a la vez un Vajananandi puede ser un Paramahansa y por lo tanto es más elevado que un Goshtianandi. Pero por otro lado tenemos algunas cartas de Srila Prabhupada donde le recomienda a un devoto, a un Bhakti Yogi, no seas un Vajananandi, le dice. Tan pronto como te conviertas en un Vajananandi estarás arruinado. Esto es un consejo práctico. Tenemos más también citas, por ejemplo esta es de la revista De Vuelta al Supremo. Srila Gaura Kishore Das Babaji, recuerdan que anteriormente hemos dicho que Srila Gaura Kishore es el maestro del maestro de Srila Prabhupada, que él obtuvo el título Vajananandi porque se caracterizaba su práctica de Bhakti por ser solitaria. Él no predicaba, no viajaba, sino que se quedaba en un lugar recluido y ahí hacía su práctica. Y él alcanzó la iluminación con esta práctica de Vajananandi. Pero él mismo hablaba enérgicamente contra los pseudo renunciantes o Vajananandis. Él mismo hablaba en contra de ellos, que estaban menos calificados. Él estaba completamente apartado de las inclinaciones de engaño y realizaba sus prácticas devocionales puras solo, en un estado de ánimo profundo de éxtasis devocional. Su integridad era inexpugnable. Pero aún así veía que había personas que llevaban a cabo el proceso solitario de Bhakti y él no los consideraba, o sea que para él eran pseudo renunciantes o pseudo yogis. Para controlar tal engaño y falta de sinceridad, para que no suceda esto de que uno al final toma el estilo Vajananandi de la práctica del Bhakti Yoga y al final en realidad se vuelve un falso espiritualista, es que los grandes maestros recomendaron el camino de Goshtianandi, el canto y la predicación en congregación o compartir la vida espiritual de uno con los demás. Al parecer, la recomendación que se le hace a los practicantes de Bhakti Yoga, o sea, la recomendación más segura es el estilo Goshtianandi. Hay un libro también que se llama Vaishnava que lo escribió el discípulo de Gaura Kishore Das Babaji, que dijimos recién, que es el maestro de Srila Prabhupada. Ese libro Vaishnava que es una gran crítica y un gran cuestionamiento a todos aquellos que se retiran un lugar apartado sin compartir la práctica del Bhakti con otros, sino que lo hacen en forma apartada. En ese libro hay fuertemente crítico con esas personas en el sentido de que pone de manifiesto todas las impurezas o todas las contaminaciones psicológicas, materiales, lujuriosas que puede tener uno al hacer una práctica apartada, ¿no? Todos los peligros que pueden haber de buscar con esa práctica apartada reconocimiento, adoración, satisfacción de deseos, etc. Un montón de cosas que no son beneficiosas para un practicante inicial del Bhakti. Entonces aquí tenemos esas jerarquizaciones y entonces, ¿qué nos respondemos? Estas son todas las citas que al menos yo pude encontrar de los libros de Prabhupada, donde se hablan de estas dos terminologías. Seguramente ustedes podrán encontrar algunas más, pueden hacer la investigación, los invito a eso y obviamente que compartan aquí debajo del video sus reflexiones o sus conclusiones, pero que a partir de estas citas al menos, ¿qué podemos concluir o qué podemos responder acerca de la pregunta inicial con respecto a si un Bhakti Yogi se le exige en su disciplina ser solidario, compasivo y ayudar a otros? ¿Qué papel cumple entonces el Vajananandi o cómo llega a cumplir esa exigencia un Bhakti Yogi que hace el Bhakti
con el estilo Vajananandi. Entonces, aquí van algunas conclusiones, algunas reflexiones. Por supuesto, ustedes pueden estar de acuerdo o no, son reflexiones personales. Los invito a compartir las suyas también. Entonces, primero, un Bhakti Yogi debe atenerse, lo que yo entiendo, a las disciplinas del yoga. Esto lo vimos a partir del curso de Bhagavad Gita, donde hay disciplinas, cada yoga tiene sus disciplinas, y el Bhakti Yoga tiene una de las disciplinas, es la solidaridad. O sea, la solidaridad y el compromiso con otros es una de ellas. El Bhakti Yogi no puede dar la espalda a las demás personas en su práctica espiritual, como sí lo pueden hacer los otros yogas. A un yogi que se va a los Himalayas nadie le va a recriminar nada por hacer el Astanga Yoga, el yoga de la meditación. Pero un Bhakti Yoga que se recluye y no comparte el Bhakti Yoga, no está haciendo bien el Bhakti Yoga según lo que dice el Bhagavad Gita. Por lo tanto, el estilo Goshtianandi es el más apropiado para su sadhana. Sadhana significa la práctica espiritual, la práctica yógica que hace, ¿no? O sea, si alguien quiere hacer un Bhakti Yoga, vamos con el estilo Goshtianandi. Ahora, si un practicante de Bhakti Yoga opta por ocuparse como un Vajananandi, dice, no, está bien, pero yo quiero intentar el camino de la reclusión para hacer mi práctica de Bhakti. O sea, ¿eso qué significa? Me aíslo en mi casa, voy a un lugar, a los Himalayas, voy a un lugar sagrado de India y solamente me quedo ahí absorbiéndome en mi lectura, en mis vayan, en mi canto del Santo Nombre, recordando los pasatiempos del Señor, estando en un lugar, y con eso yo quiero estar feliz. Si hace eso, un practicante decide hacerse eso, se viaja a India y se va a vivir allá, vamos a hacer cuenta, en algún lugar sagrado o en algún templo o algo así. ¿Qué le puede suceder? Bueno, corre peligro de engañarse y de engañar a otros. Y esto no es algo que lo estoy diciendo yo, sino que los acharyas justamente son los que están advirtiendo de este peligro a cualquier practicante de Bhakti Yoga. Así que si uno osa desafiar las recomendaciones de los maestros, estará a su propio riesgo. Pero sin embargo, una persona que ha alcanzado el éxito final en su práctica del Bhakti, recuerden que el Bhakti tiene dos etapas, la práctica de la práctica para alcanzar la perfección, y la etapa de la perfección, el Bhakti. La etapa de la perfección se llama Paramahansa. Cuando uno llega a la situación de Paramahansa, el estado de amor por Dios completo, el despertar completo espiritual, la liberación, o como uno quiera decirlo, esa etapa ya es perfecta, ya no necesita practicar el Bhakti Yoga para llegar a eso, porque ya llegó al pleno Bhakti, al despertar del Bhakti completo. Entonces, cuando se ha vuelto un Paramahansa, puede abandonar su compromiso solidario social. Puede, pero no significa que debe, como que está obligado. No es que una persona Goshtianandi, que hace su práctica espiritual como Goshtianandi, cuando alcanza la perfección espiritual, debe abandonar ahora los compromisos sociales y aislarse, ir a un lugar sagrado y desaparecer del mapa y no tener más relaciones. No es un deber. Puede hacerlo para absorberse en su meditación espiritual. Tiene la opción de hacerlo, así como grandes acharyas, grandes maestros lo han hecho en algún momento, ¿no? Por ejemplo, Gaura Kishore Babaji, el que nombramos anteriormente, que era de título ya Vajananandi, él se absorbió en iluminación espiritual sin contacto con las demás personas. Haridas Thakur también lo hizo, cantando su santo nombre todo el día, 300.000 nombres por día cantaba. Estaba ocupado prácticamente 22 horas, dicen, cantando el santo nombre todo el día en meditación. Los Goswamis de Vrindavan eran grandes maestros, discípulos de Chaitanya Mahaprabhu de hace 500 años. Ellos también se absorbieron en meditación en los pasatiempos de Krishna, en Dios. Pero esto no implicó que al menos estos tres grandes maestros dejaran de ser compasivos. Eso es lo interesante. Porque cuando el Bhagavad Gita habla de que un Bhakti Yogi es compasivo, no solamente habla de como una exigencia en la práctica del Bhakti Yoga, sino que también la conclusión, o sea, el resultado del Bhakti, o sea, la perfección en el Bhakti, implica
el despertar espiritual inevitablemente también hace despertar una compasión y una empatía universal por todos los seres. Así que, por ejemplo, en estos tres casos de estos tres grandes maestros, ellos se dedicaron a muchas actividades de beneficencia social para despertar la conciencia espiritual en todos aquellos, ¿no? Tenían un gran compromiso con toda la gente. Por ejemplo, Gorakshota Babaji inició a Bhaktisiddhanta Sarasvati, que es el maestro de Prabhupada. Le dio toda la fuerza espiritual para que Bhaktisiddhanta Sarasvati haga una explosión de Bhakti en India en el 1900. Haridas Thakur también es un gran predicador del culto del Bhakti, y los Goswamis, que eran 6 grandes sabios, también eran la contribución literaria de los Goswamis es incomparable. La cantidad de escritos que tienen los Goswamis para fundamentar, para difundir, para explicar la ciencia del Bhakti es un aporte a la humanidad único. Así que ahí tenemos también un ejemplo de solidaridad de personas que estaban en un vayan solitario, pero que también ocupaban su tiempo para escribir libros y ayudar a todos los demás. O sea, y también algo que nos trae de reflexión, especialmente esa cita donde dice, Prabhupada mismo dice que un predicador está en el segundo nivel, luego del Paramahansa, que podría llegar a ser el Paramahansa un Vajananandi, significa que estos últimos, o sea, el Paramahansa, no necesitan esta actividad como proceso. Un Paramahansa ya no necesita la práctica solidaria para llegar a la perfección, porque ya ha llegado. Pero a la vez, como decíamos recién, el espíritu compasivo no es solamente una parte del sadhana, de la práctica que tiene que hacer un bhakti yogi, sino que también es el resultado de la práctica. La iluminación espiritual de un bhakti yogi está imbuida en compasión. La diferencia es que en un practicante inicial del bhakti yoga, la práctica, las actividades compasivas o misioneras se hacen para desarrollar más bhakti. En cambio, en el Paramahansa, las actividades compasivas de ayuda a los demás se hacen para incrementar la bienaventuranza que ya tiene esa persona en la plataforma espiritual pura. Ejemplos de estos son, por ejemplo, Brahma, en el Bhagavatam, en el canto 2, cuando Narada Muni le pregunta a Brahma, un gran devoto del Señor, el símbolo de la creación de este mundo material, Narada Muni le pregunta a Brahma acerca de temas trascendentales. Brahma se pone muy contento, en un verso y dice que esto me gusta porque responderte estas preguntas me expande mi bienaventuranza. Shukadeva Goswami también es el orador del Bhagavatam. Tenemos el Bhagavad Gita. El Bhagavatam es otro libro con mucha profundidad filosófica acerca del Bhakti. Shukadeva Goswami es el orador, y Shukadeva Goswami era una persona autosatisfecha también, y hacía su meditación solitaria, pero él encontró en hablar a Parikshit, que era el receptor del Bhagavatam, una gran bienaventuranza, y por eso lo hacía. Inclusive esto se explicita en el Bhagavatam, en el verso 1.7.10, con el famoso verso Atma Ramas Chamunayo, que ese verso explica cómo las personas aún ya autorrealizadas, Atma Ramas, las personas ya iluminadas, encuentran placer en compartir y cantar y describir las actividades o la filosofía del Bhakti y de la conciencia de Krishna. Así que en este sentido se vuelve ya un hobby que aumenta la bienaventuranza de los trascendentalistas estos. No tienen por qué no hacerlo. Vyasa también es otro caso. Vyasadeva es el escritor, el compilador de las escrituras védicas,
y él ya estaba también, se dice en el primer canto del Bhagavatam, completamente perfecto en su sadhana, perfecto en su iluminación espiritual, y aún así se dedicó a actividades de bienestar para todos los seres, escribiendo el Srimad Bhagavatam. Narada, los acharyas, bueno, tenemos varios acharyas en nuestra asociación discipular del Bhakti, que a pesar de que estaban perfectos en su iluminación espiritual, aún así se dedicaron a estas actividades misioneras. Srila Prabhupada mismo es un ejemplo de eso. Él había ya alcanzado toda su perfección en su sadhana, su éxtasis espiritual completo, y él residía en Vrindavan, y aún así, a una edad ya mayor, de casi 70 años, decidió viajar a Norteamérica y desde ahí difundir por todo el mundo la cultura del Bhakti. Y uno puede preguntarse por qué, qué encuentran en esta actividad una persona que ya está autorrealizada. Obviamente que los Paramahansas también encuentran placer en esto. Y por último, ¿por qué un Paramahansa querría ocuparse en actividades que son de Goshtyanandis, de compartir la conciencia de Krishna? Porque en el estado de Paramahansa uno lo que más quiere es profundizar en la relación amorosa con Dios. Y si nosotros queremos profundizar en una relación amorosa, lo mejor que podemos hacer, así con cualquier ser, es tratar de complacer a esa persona en lo que a esa persona más le gusta. Cómo volvernos más queridos para esa persona hace de incrementar la relación amorosa. Y Krishna mismo ya explicita lo que se puede hacer para volverse muy querido a él. El verso 18, 68, el capítulo 18, 68, 69 del Bhagavad Gita, Krishna mismo dice que aquel que comparte esta ciencia trascendental, esta ciencia del Bhakti con otras personas, es mi sirviente más querido, mi amigo más querido. Así que por lo tanto no tiene contradicción el camino de Goshtyanandi, esto es una pequeña conclusión, no tiene contradicción porque sirve tanto para los devotos de la práctica como los devotos perfectos. En cambio, el camino de Vajayanandi no es recomendado para personas que comienzan el servicio devocional y pueden llegar a serlo personas que ya están perfectas. Bueno, eso es lo que quería compartir con ustedes. Por supuesto, estoy abierto a que ustedes también nos compartan sus reflexiones, sus conclusiones y sus investigaciones acerca de esto, y convertirnos así en esta ranita que está aquí, que quiere reflexionar acerca en su charquito, acerca del gran océano de conocimiento de la ciencia del Bhakti. Muchas gracias. Si te gustó este video, por favor, suscríbete a este canal, o compartí el video, o comentalo, ayúdanos a difundirlos. Puedes unirte también a nuestro Patreon, donde podés recibir regalos exclusivos, materiales, videos, cursos que impartimos en nuestro campo. Nos vemos pronto, muchas gracias, un abrazo, hasta luego.